Vamos a la palabra, a Juan capítulo 12, versículos del 12 al 19. Y en lo que buscan su Biblia, hermano, hoy es el Domingo de Ramos, el primer día de la semana de la pasión de Jesucristo, o sea, la Semana Santa. Semana en la cual el Señor Jesucristo dará su vida el viernes en la cruz para luego tomarla de vuelta el domingo en el día de resurrección. Y es en eso que nos regocijamos como pueblo de Dios. La palabra del Señor dice de la siguiente manera en Juan 12, versículos del 12 al 19. Al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de palmas y salieron a recibir a Jesús y gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Jesús, hallando un asnillo, se montó en él, como está escrito: No temas, mira Sión, he aquí tu rey viene montado en un pollino de asna. Sus discípulos no entendieron esto al principio, pero después, cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esto se había escrito de él y de que le habían hecho estas cosas. Y así la multitud que estaba con Jesús cuando llamó a Lázaro del sepulcro, lo resucitó entre los muertos, daba testimonio de él. Por eso la multitud fue también a recibir a Jesús, porque habían oído que él había hecho esta señal. Entonces los fariseos se decían unos a otros: ¿Ven que ustedes no consiguen nada? Miren, todo el mundo se ha ido tras él. Esto es palabra de Dios, hermanos. ¿Se pueden sentar, por favor? Gracias. Si hay algo que todos experimentamos en esta vida y en este mundo, es el dolor y la frustración de la decepción, ¿no es así? Personas nos han fallado, líderes, amigos, profesores, gobiernos, incluso nosotros mismos hemos fallado y no hemos cumplido con nuestras palabras, ¿no es cierto? Hemos hecho promesas que no se han cumplido, por lo menos yo, no sé ustedes, pero hemos hecho promesas que no se han cumplido. A la misma vez podemos también pensar en figuras históricas como el presidente americano Richard Nixon, que prometió integridad cuando fue traído a la Casa Blanca, sin embargo terminó envuelto en el escándalo de Watergate. Tenemos también atletas que hicieron trampa, no hicieron lo que tenían que hacer, como un gran ciclista famoso, Lance Armstrong. Él utilizó un tipo de esteroides para tener mejor desempeño. También tenemos padres que han abandonado a sus hijos prometiendo que siempre estarían ahí y que no lo harían, pero aún así lo han hecho. Muchas personas en muchas áreas de nuestra vida han fallado en sus palabras y promesas. En fin, toda la creación ha fallado, no hemos sido buenos, ni siquiera uno de nosotros ha sido bueno. Hermanos, desde el principio el hombre ha fracasado en cumplir lo que Dios ha dicho en su palabra. Adán no guardó el mandato de Dios en Edén. David, el rey elegido, cedió a su pecado con Betsabé. Israel, el pueblo escogido de Dios, pecó una y otra vez y no mantuvo las palabras de Dios. La creación humana, ustedes y yo, hemos pecado en contra de Dios. En contraste con todo esto, hoy miraremos que Jesús es el Redentor prometido. El cumplimiento de cada palabra que Dios habló desde el jardín del Edén hasta los profetas. Su entrada triunfal en Jerusalén, hermano, no es simplemente algo simbólico, es una declaración divina que el Dios que prometió redención la ha cumplido. A lo largo de la historia, el hombre ha sido infiel, como ya he dicho. Pero Dios siempre ha sido, hermanos, y siempre será fiel. Y la prueba más clara de esa fidelidad es hoy, como veremos, el Domingo de Ramos, la entrada de Jesucristo a Jerusalén, como lo decían las Escrituras, para cumplir su misión, rescatar a su pueblo de su pecado. Esa fue solo la entrada. El título de nuestro tiempo de hoy se llama La llegada de la promesa. Como vamos a ver a través de la Escritura hoy, Dios es veraz, Él no miente y Él ha mantenido sus promesas. Entonces, a la luz de Juan 12, del 12 al 19, vamos a considerar 3 puntos que nos ayudarán a ver cómo Dios ha cumplido su promesa de redención en la persona de Jesucristo, viéndolo hoy desde el enfoque de su entrada triunfal. Vamos a ver el versículo 12 y 13, la entrada triunfal. Luego vamos a ver el cumplimiento de profecía en el versículo del 14 al 16. Y luego del versículo 17 al 19 vamos a ver el testimonio de la multitud. Entonces, con esta verdad como fundamento de que Dios cumple sus promesas y que Jesús es el Redentor prometido, ahora entonces vamos a comenzar a navegar en el capítulo 12 con el versículo 12. Porque aquí es que vemos la entrada triunfal. Esto es como la ambientación. El apóstol Juan nos está dejando exactamente saber qué es lo que está sucediendo acá.
Dice, al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén. Al día siguiente podemos entender que es el domingo de la Semana de la Pasión, o mejor conocida como dijimos hace un rato, la Semana Santa, la última semana del ministerio terrenal de Jesucristo antes de morir. Jesús llega a Jerusalén para la celebración de la Pascua, ya que era una de las fiestas prescritas por Dios para que el pueblo las observara, dadas las instrucciones de él. La Pascua, hermanos, consistía en la celebración de la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud en Egipto. Y a la misma vez también ellos celebraban la gracia de Dios sobre ellos cuando el ángel de la muerte pasó por todos los hogares. Y ellos siguieron las instrucciones de que mataran un cordero, pusieran la sangre del cordero en el marco de la puerta para que toda la vida de los primogénitos fueran perdonadas. A través de eso podemos ver que la sangre de un sustituto es la que perdona la vida de otros. Y esto es una parte importante del evangelio de Jesucristo y de la salvación. Vemos aquí que Él nos dice que había una gran multitud. Muchas de estas personas venían obviamente de todas partes a celebrar la Pascua. Pero también muchos de los que venían, gran parte de ellos eran los que vieron a Jesucristo levantar a Lázaro de la muerte luego de 4 días. Todas estas personas estaban yendo hacia allá. Ellos vieron cuando Jesucristo simplemente con el poder de su palabra dice, Lázaro, sal fuera. Y como vimos hace unas semanas atrás, Lázaro salió. Este evento de la resurrección fue el que comenzó a mover más fácilmente lo que es el camino de Jesucristo a la cruz. En esta celebración de Pascua, como dijo el hermano Abraham la semana pasada, es en la cual es la última de nuestro Señor Jesucristo y Él se convertiría en el Cordero Pascual de la celebración de Pascua. O sea, ahora que vemos que el apóstol Juan nos ha colocado en el tiempo exacto de su narración y lo que está sucediendo, vamos a ver ahora qué sucede cuando la multitud se entera de que Jesucristo ya llegó a Jerusalén. Versículo 13 dice que tomaron hojas de palma y salieron a recibir a Jesús y gritaban. Esa es la primera parte. Hay un significado, hermanos, e implicación aquí dentro de las hojas de palma y de Jesús. Porque conforme ellos entraban a Jerusalén, la gran multitud le daba la bienvenida a Jesús, levantando sus hojas de palma y abanicando conforme Jesús iba entrando a la ciudad. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es hacernos unas preguntas. ¿Qué significado tienen las hojas de palma y qué ellas nos dicen de este evento y de Jesús? Y primeramente es importante entender que en el Antiguo Testamento hemos escuchado que esto era también un símbolo del Festival de Tabernáculo, aunque no es aquí en el contexto, pero es una de las formas en que lo vemos expresado. En este caso, las hojas de palma de higo, las cuales eran bastante comunes, estaban bastante común en el área, estaban disponibles, mi palabra, eran un símbolo de victoria, especialmente luego de una batalla. Podemos entender cuando los macabeos vinieron y tuvieron victoria en su batalla, esas hojas fueron utilizadas para símbolo de victoria cuando ellos llegaron. Estas hojas también eran un símbolo emblemático de paz, triunfo y también llegó a ser hasta el símbolo nacional del pueblo judío. En el contexto de nuestro pasaje de hoy vamos a ver cómo este símbolo de victoria expande aún más el gran significado de la entrada de Jesús a Jerusalén y el recibimiento de la multitud, hermanos, con las hojas de la palma. Porque ellos dice la parte segunda del versículo 13, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. La palabra Hosana es una transliteración de la palabra hebrea Hoshiana, la cual es una expresión de adoración y cánticos de alabanza utilizada y conocida por los judíos. Estos cánticos usualmente se hacían en las mañanas durante las celebraciones de festival de tabernáculos o el tiempo de la Pascua. El coro del templo se juntaban a cantar de la colección de salmos de uno de los que se leyó al principio, los salmos Halel, del salmo 113 al 118. Y en estos salmos se adoraban a Dios por el agradecimiento de Él haberlos liberado de esa esclavitud en la que se encontraban, hermano. Y lo más lindo de esto es que en el salmo 118, en donde vemos una cita más o menos directa, porque vemos que tomaron de ahí, cuando llegaba el momento que iba a decir los hosanas, era que los hombres y los niños tomaban estos pequeños buquetes de las palmas y las empezaban a mover y decían Hosana, Hosana, y estaba todo el pueblo haciendo eso. Imagínense en eso.
Ahora también hay otro significado profundo, no solamente abanicando en símbolo de que Él venía de adoración, pero la expresión Hosana también significa salva ahora. Y esto es muy importante de entender, ya que el pueblo judío estaba en espera del Mesías, el libertador que lo fuera a liberar de la opresión romana. Ellos estaban buscando ese gran libertador que vendría listo para darles la libertad. Salva ahora. Podemos pensar que al ver a Jesús ellos dirían, ahí está nuestro libertador. Y entonces ellos comenzaron a adorar a Jesús diciendo, te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora. Hosana, te rogamos, oh Señor, prospéranos ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor lo bendecimos. Hermanos, ¿se imaginan la cantidad de personas con sus hojas de palmera diciendo Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor? Adorando a Jesucristo según Él estaba entrando a Jerusalén. Esta multitud que recibía de Jesús lo hicieron sin saber que ellos estaban profética e implícitamente trayendo luz a una realidad mesiánica muy importante. Jesús el Mesías ha venido a liberar y a salvar a su pueblo de la esclavitud del pecado que tiene el hombre. Jesús ha venido, hermanos, a liberar a pecadores. Es por eso que el pueblo de Dios que estamos aquí hemos sido liberados de nuestros pecados, porque Jesucristo pagó por ello y nosotros por fe hemos aceptado ese pago por nuestros pecados. Iglesia, permite que esto en realidad caiga en tu mente. Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo para traer salvación, de la cual aquellos que estamos en Cristo estamos beneficiados de ella por su propia gracia. Entonces, ¿qué nos dice esto de la frase Hosana en una manera implícita? Esta expresión Hosana nos lleva a contemplar en la necesidad del hombre de la salvación, ¿no es así? Si no tenemos salvación, ¿qué sucedería con nuestras almas al final de la vida? ¿Podríamos ir al cielo? ¿Podríamos tener nuestra deuda perdonada? Es por eso, hermanos, que debemos de tener los hosanas que le quiten la pintura a las paredes cuando adoramos a Dios, porque sabemos que Él nos ha dado esa salvación. Igual que como el pueblo que estaba recibiendo a Jesús gritaban sus hosanas en adoración a Él, porque ellos estaban esperando a su gran libertador, nosotros hemos sido liberados en Cristo Jesús y nuestra adoración y alabanza tiene que escucharse por todos lugares. Esto nos apunta a la realidad, hermanos, que la salvación solamente se encuentra en Cristo Jesús. Y todos los que la tenemos, hermanos, como dije, nos regocijamos. ¿Cuántos estamos regocijados que Cristo pagó por nuestra deuda? ¿Cuánto le damos la gloria a Dios que tenemos esa salvación en Cristo? Hermano, que quizás hace tantos años atrás, antes de Cristo, el último lugar que alguien te iba a conseguir era en una iglesia. El último sitio que te iban a conseguir cualquier día de la semana era detrás de una Biblia. Y el último sitio que te iban a conseguir era cantando adoraciones al Señor. Hermanos, esto es todo gracias a la misericordia y gracia de Dios en nosotros. Entonces, ¿qué nos dice esto entonces acerca de Cristo? Porque vemos que el pueblo lo estaba recibiendo, vemos que la imagen, ¿no? Esto está rico en imágenes, la imagen habla de victoria, la imagen también habla del hecho de que obviamente están adorando al Señor, pero también nos deja saber algo de Cristo. Como dije, primeramente nos dice que Jesucristo ha venido a salvar a un pueblo en necesidad de ser rescatado. En segundo lugar, este verso tiene tres verdades que vemos aquí, que vemos acerca de Jesús, que en realidad traen esperanza y alimentan la fe de los cristianos. Cuando vemos Hosana, que dice salva ahora, entendemos que Jesús es salvación. Solamente Jesús es la salvación y la puede traer ahora mismo a cualquier persona que cree en Él y entiende su necesidad de un Redentor. También Hosana es otra forma de ver que Jesús es victoria. En su significado encontramos que solamente en Jesucristo se consigue tener la victoria sobre el pecado que ninguna persona puede conseguir por sus propios méritos. Hermano, estamos viendo simplemente en un verso, estamos viendo como Jesús es salvación, Jesús es victoria. Y entonces cuando terminamos aquí, vemos que dice, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Jesús es el Rey de su pueblo.
Vemos cómo el apóstol Juan nos concluye este pasaje mostrando cómo la multitud en su adoración a Jesús añadieron otro cualificativo descriptivo acerca de Jesús y su lugar. Él es el Rey. Y esto nos lleva a recordarnos de Natanael cuando él estaba debajo de un árbol, que Jesús le habla y le dice quién él era, y él estaba asombrado y él confiesa y dice: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Iglesia, hay una pregunta que tenemos que contestar en relación a esto. ¿Por qué se considera triunfal la entrada de Jesús a Jerusalén? ¿Así? La entrada de Jesús es triunfal no porque fue aclamado por el pueblo, porque movían las palmeras, sino porque iba a cumplir la obra que el Padre le encomendó, entregar su vida por los suyos y resucitar en victoria. Esto es una victoria en Cristo y por eso es que su entrada es triunfal. Iglesia, el Rey ha entrado no para tomar un trono físico en Jerusalén, sino para conquistar la muerte misma. Ese es Jesucristo, nuestro Rey triunfante, iglesia. Ahora que sabemos que el triunfo de cualquier persona sobre el pecado solamente se consigue en Jesús, hermanos, podemos observar de cerca. Ahora vamos a ver una profecía mesiánica en los siguientes versículos, las cuales nos van a llevar a contemplar aún mejor la redención como una unidad bíblica, no simplemente en un solo lugar. Hoy casualmente en la escuela dominical estamos hablando de eso, cómo lo vemos a través de todas las escrituras. Y vamos a ver un poco de eso aquí. Porque vamos a ver entonces cómo es que aquí en estos versos que continúan del 14 al 15 vemos un cumplimiento de profecía. Cuando dice: Jesús, hallado en un asnillo, se montó en él. Como está escrito: no temas, mira a Sión, he aquí tu rey viene montado en un pollino de asna. Un asnillo, un pollino. El apóstol Juan en el verso 14 aquí nos ofrece poco comentario acerca del burro. Pero si vamos a Lucas 19, donde también vemos the retelling, el decir nuevamente de este evento, podemos ver cómo Jesús dio orden a sus discípulos: mira, vas a ver un pollino que va a estar atado, desátalo, tráelo y me lo traes a mí. Si te preguntan ¿para qué? Dice que yo lo mandé a buscar. Podemos pensar y entender que él había mandado anteriormente a hacer los planes para que buscaran el pollino. La cosa es que él tiene el burrito, uno que nadie nunca había montado, y él pidió que se lo trajeran a él. Las preguntas que nos debemos hacer es: ¿por qué un asnillo? Un burrito joven. ¿Y cuál es la importancia de esa mención? Comencemos con que el hecho de que el animal es joven y no había sido montado nos ayuda a mejorar el entendimiento del título de Rey de Jesús. En esos tiempos los reyes no se montaban en ningún animal que hubiera sido montado por nadie. Al ver que es un animal que había sido montado, pone que era solamente para él. Ya estamos viendo un destello de lo que nos está dejando saber, si el rey no se montaba en ningún animal que alguien había montado. En segundo lugar, el asnillo, hermanos, era un animal común, el cual representaba humildad. Normalmente un rey llegaría en un caballo, lo que era más común de él, ¿no? El rey se movía de aquí, de allá en un caballo y representaba guerra, poder. Ahí viene el gran rey. Entonces, ¿qué nos dice esto? El hecho de que Jesucristo entró a Jerusalén en un burrito joven. Primordialmente nos está comunicando la intención pacífica y humilde de Jesucristo y su reinado. Jesucristo ha venido en paz para hacer la obra que Dios le ha enviado a hacer. Como les dije anteriormente, recordemos que el pueblo judío estaba en espera de ese libertador que vendría a filo de espada para darles libertad. No obstante, Dios ha enviado a su Hijo a liberar a su pueblo, pero no a filo de espada, sino con su vida voluntariamente en la cruz. Entonces esto nos lleva a pensar en el tipo de rey que es Jesús. Si nos adelantamos al capítulo 18 del Evangelio según Juan, llegamos al momento en que Jesús ya ha sido detenido por el gobierno. Él está frente a frente con Pilato, y es ahí cuando Pilato le hace la pregunta: ¿eres tú rey de los judíos? Porque Pilato le preguntaba porque él no entendía cómo su propia gente lo había entregado a él. Dice: pues si que tú no has hecho nada, ¿por qué te han traído a mí? Y luego en versículos del 36 al 37 vemos este intercambio entre él y Pilato. Jesucristo le dice:
Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. Luego en el 37 le dice Pilato, así que tú eres rey. Le dijo Pilato, tú dices que soy rey, respondió Jesús. Para esto es que yo he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es la verdad, escucha mi voz. Jesucristo es el rey de los judíos. Todas estas acciones y pruebas lo muestran. Iglesia y amigos, Jesús es el humilde rey enviado por Dios para salvar y ser el rey de su pueblo espiritual. ¿Lo escucharon? Jesús es el humilde rey enviado por Dios para salvar y ser el rey de su pueblo espiritual. Hermano, si estamos en Cristo, Jesucristo es nuestro Salvador, Señor y Rey. John Owen dijo, Cristo es un rey espiritual. Su cetro es un cetro de justicia y su reino no es de este mundo. No vino con pompa ni gloria mundana, sino con mansedumbre y salvación, para reinar en los corazones de su pueblo. Es ahí donde Jesucristo es rey. Entonces quiero plantear esta pregunta. ¿Es Jesús tu rey, Señor y Salvador? Si lo es, gloria a Dios. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que nos salvó solo por la fe en su obra. Ahora, si alguno de los que está aquí no lo ha hecho, le pido a Dios que creas esa verdad hoy. La vida es corta y ninguno de nosotros sabe cuándo dará su último respiro. Y no queremos apostar a la suerte con la eternidad. Quiero que sepamos que los planes de viaje, los planes que tenemos de lo que tengamos son pasajeros y son lindos. No estoy hablando que no los tengamos. Pero si hay algo que tenemos que contemplar y mirar de cerca, es tu relación con el Señor Jesús. Porque si no pagamos la deuda de nuestro pecado, no veremos el cielo. Luego dice el versículo 15, les dice, no temas. No temas, mira Sión, he aquí tu rey viene montado en un pollino de asna. ¿Y por qué el apóstol Juan nos está mencionando esto aquí? Vuelve a decirnos del pollino de asna. En este verso podemos ver nuevamente el énfasis del pollino y la indicación de Jesús como rey del pueblo de Israel. O sea, esto es importante, van 2 o 3 versos y ya hemos visto esto repetido varias veces. Estas palabras no son originales del apóstol Juan. Por el contrario, ellas son una profecía mesiánica del Antiguo Testamento y la vemos en Zacarías 9:9. Juan tomó de ahí y con ellas Juan nos está apuntando a la historicidad de estas palabras y al cumplimiento de ellas aquí, al momento en que Jesucristo entra a Jerusalén. Esto puede haber sido, digamos, desde que se dio la profecía de Zacarías hasta ese momento, algunos 450 años más o menos entre el espacio, o sea que fue mucho tiempo entre que se dio la profecía y sucedió. Iglesia y amigos, esto es importante, porque recordemos que desde la caída del hombre de la gracia con Dios por causa de la desobediencia, el plan del Señor ha sido restaurar a su pueblo escogido de Israel de su idolatría y pecado. Entonces el apóstol Juan vemos aquí que está prestando de las palabras de Zacarías para dejarnos saber esta verdad muy importante. Zacarías dijo, regocíjate, soberana hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino de asna. Estamos viendo cómo estas palabras se dijeron de antes, están utilizándolas aquí también. Entonces, el hecho de que podemos ver que esta profecía se cumplió al Jesús entrar triunfalmente a Jerusalén en un pollino, no pienso que sea lo único que podemos ver aquí y que podemos contemplar. Porque entiendo que podemos ver aún un poco más allá. Hay algo aún más importante a lo cual esto nos está dirigiendo nuestra mirada, hermanos. Y es a la cruz de Jesucristo, es decir, al Evangelio. Hermanos, si nosotros simplemente entendemos lo que la palabra nos está diciendo, hicimos la labor de extraer lo que dice, y nos vamos directamente a aplicarlo en nuestras vidas, estamos moralizando el texto. Tenemos que ver cómo esto en alguna forma u otra conecta genuinamente con la cruz de Jesucristo, con el Evangelio, porque es ahí que queremos ver lo que está sucediendo para que nosotros entonces podamos tomar la riqueza que Dios ha puesto ahí para que sea aplicada en nuestras vidas. Entonces, vamos ahorita, les voy a mostrar a ver cómo esto que estamos viendo aquí no termina simplemente en la entrada triunfal en Jerusalén. Porque la misma promesa
esta de Jesucristo, del Salvador, se anticipó en el Edén, se manifestó en el pollino entrando con Jesús a Jerusalén y culminará en gloria eterna, según voy a mostrarles en un pasaje de Apocalipsis. Es como decir, vemos un arco del Evangelio. Vamos a empezar en Génesis y vamos a ver cómo llegamos a Zacarías, llegamos a Juan y vamos a ver cómo apunta aún más adelante a Apocalipsis. Primero vamos a ver lo que es una promesa del Evangelio. Cuando vamos a Génesis 3:15, a pesar de que el hombre estaba caído en pecado, el Señor nos dio una buena noticia. Inmediatamente se le llama el protoevangelio. Es la primera vez que escuchamos del Evangelio. Él dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Hay un problema, pero el Señor ya dijo, la solución viene. Luego podemos darle un poquito de continuidad a saber que esto está sucediendo si vamos a Isaías 11, del 1 al 2, porque nos da un poquito de más claridad cuando dice, entonces un retoño brotará del tronco de Isaí. Isaí es el papá de David. Sabemos que Jesucristo viene del linaje de David. Y un vástago dará fruto de sus raíces y reposará sobre él el Espíritu del Señor. Hay buenas noticias. Estamos viendo que Jesucristo entró, esta entrada triunfal, él le está aclamando Rey de los judíos, pero estamos viendo que esa realidad de lo que va a continuar aconteciendo, la primera vez que escuchamos buenas noticias fue en Génesis 3:15. Entonces, hay una profecía anunciada. Ya dijimos que estábamos en Génesis, el protoevangelio, nos movemos a Zacarías y podemos ir primero al capítulo 2, versículo 10. Cuando él dice, canta de júbilo y alégrate, oh hija de Sión, porque voy a venir y habitaré en medio de ti, declara el Señor. Entonces luego si vamos al 9:9 nuevamente dice, regocíjate soberana hija de Sión, da voces de júbilo hija de Jerusalén, tu rey viene a ti, justo y dotado de ¿qué viene? De salvación, humilde, montada en un asno, en un pollino, hijo de asna. Hermanos, estamos viendo cómo la luz del Evangelio, la estamos viendo desde Génesis 3:15, y vemos cómo esta historia sigue teniendo enlace. Entonces luego vemos que vamos a ver un cumplimiento de la victoria profetizada. Y aquí podemos ver cómo esas palabras que encontramos en 3:15 que continuaron en Zacarías y la entrada triunfal, vamos a ver aún más adelante en el capítulo 19, versículo 30, cuando Jesús dice, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, e inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Él entró triunfante, pero vamos a ver que este viernes es cuando Él da su vida voluntariamente y da su último respiro. Pero eso no se queda ahí, eso continúa yendo hacia adelante. Y es por eso que el domingo el pueblo de Dios se regocija en la realidad de que la tumba estaba vacía. Eso lo vemos en el capítulo 20. Cuando los discípulos van y dicen, oye, aquí no hay nada, la tumba está vacía. Estamos regocijando, hermanos, porque ya lo que decía Génesis 3:15, que la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, se ha cumplido. Ahora, no se detiene ahí todavía. Esta verdad sigue un poco más adelante porque vemos victoria completa para los redimidos y el Cordero de Dios, quien reina en victoria en los cielos. La victoria prometida de la descendencia de la mujer, Jesús, quien entró victorioso en Jerusalén, la ciudad de David, aplastó la cabeza de la serpiente en el Calvario, resucitó victorioso de la tumba al tercer día y reunirá con todos los redimidos Él en el cielo por toda la eternidad. Apocalipsis 7 dice lo siguiente, del 9 al 10. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestido con vestiduras blancas y con palmas en las manos. ¿Vieron las palmas nuevamente? Victoria. Clamaban a gran voz, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Hermano, estamos viendo cómo la realidad de que Él entró aquí a Jerusalén y es una bendición de que se está cumpliendo una profecía, pero podemos ver aún más que la profecía no es simplemente que Él entró, pero es el propósito por el cual Él entró y lo que se logró una vez Él entró y fue a la cruz y venció la tumba, la muerte y el pecado. Esas son buenas noticias. Vemos que la Biblia no es solamente un pasaje, pero tiene
es como coger una alfombra, un tapete y ver por detrás todos los hilos que componen lo que podemos ver enfrente. Podemos ver cómo el Evangelio ha sido y continúa siendo el plan de Dios para salvar. Desde Génesis vemos cómo Dios ha cumplido sus palabras en Cristo Jesús, quien es el Salvador y Redentor espiritual de su pueblo, hermanos. Entonces te pregunto, ¿estás preparado para ese día cuando todos estarán delante del Cordero? ¿Estás listo para estar frente a Jesús? Ahí no hay paños tibios. Si estamos seguros, hermanos, regocijémonos en el hecho de que Jesucristo ha vencido la muerte, que Él entró triunfantemente para continuar a la cruz, que resucitó y que está en el cielo y está para regresar en cualquier momento por su iglesia. Y todo esto tenemos esperanza desde Génesis 3:15, cuando Dios nos lo dejó hacer. Si hay un pueblo que debe de estar contento, es la iglesia de Jesucristo, porque todo lo que nosotros sabemos y vivimos ha sido dicho por Dios, profetizado por medio de hombres que Él escogió para que su pueblo pudiera entender su plan, redención en su Hijo Jesús. Así que, hermanos, tenemos que andar en regocijo y en victoria. No tenemos a Superman al lado, tenemos a Jesucristo. Entonces, esto nos dice algo aún más importante del carácter de Dios. Porque podemos confiar en Él. Desde Génesis 3:15 le está diciendo lo que está para suceder. Y a lo largo de toda la Biblia, todo lo que el Señor ha dicho se ha cumplido y lo que falta por cumplir se cumplirá. Él es veraz. Dios cumple sus promesas. Y por eso no solamente nosotros, el pueblo de Dios, sino todo aquel que escucha esta noticia del Evangelio por primera vez puede confiar en el nombre que es verdad, que nunca miente y que está por encima de todo nombre, el nombre de Jesucristo. Luego en el versículo 16 dice: sus discípulos no entendieron esto al principio, pero después, cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esto se había escrito de Él y de que le habían hecho estas cosas. A pesar de todo lo que vieron hacer a Jesús, lo escucharon decir, los discípulos aún no comprendían lo que Él les hablaba, estaban perdidos. Los discípulos finalmente pudieron comprender lo importante de lo ocurrido, de la entrada triunfal, cuando Él ascendió a los cielos, cuando fue glorificado. Hermano, yo espero que ninguno de los que yo conozco que están aquí sea muy tarde y diga: ay, debí de haber creído. Oh, entrega tu vida a Cristo hoy. Y si estás en Cristo, vive tu vida para Cristo con todo lo que tienes. Iglesia, Jesús es el Redentor prometido de su pueblo, quien se sienta victorioso en la diestra del Padre Celestial. Hermanos y hermanas, es importante que vivamos esta verdad a diario. Dios nos ha mostrado esto en el carácter de su veracidad y compromiso con su palabra. Él nunca nos dejará, Él nunca nos abandonará. Él estará con nosotros en el valle y estará con nosotros siempre hasta el fin del mundo, como dice la palabra. También tengo algo para aquellos que no están siguiendo a Cristo. Sus palabras también son ciertas cuando Él dice que el juicio vendrá sobre quienes lo rechazan, pero hoy esa misma palabra te llama a arrepentirte, te llama a que creas en Jesucristo como tu Señor y Salvador, el Rey de los que Él llama y lo aceptan por fe. Jesucristo te espera con los brazos abiertos. Entonces vamos a ver luego el testimonio de la multitud en los versículos del 17 al 19. Porque ahora que vemos toda la entrada triunfal de Él, vamos a ver cómo esto que sucedió con Lázaro continúa trayendo su remanente y el pueblo no creía aún y otros sí. Y así la multitud que estaba con Jesús cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó entre los muertos daba testimonio de Él. Por eso la multitud fue también a recibir a Jesús, porque habían oído que Él había hecho esta señal. Entonces los fariseos se decían unos a otros: ven que ustedes no consiguen nada. Miren, todo el mundo se ha ido tras Él. ¿Por qué Jesús era seguido por la multitud? Bueno, sabemos que obviamente Él resucitó a Lázaro de la muerte. ¿Qué mayor evento que ese, que están siguiendo al hombre que trajo a un hombre de la muerte a la vida después de 4 días en la tumba?
Esta fue la obra que llevó a muchas personas a creer en lo que Él había hecho, lo que ellos vieron. Vieron de esta manera, la señal que ellos vieron hacer a Jesús le dio vida física a Lázaro. Hermano, pero no obstante, la vida espiritual de todos los que presenciaron este maravilloso acto de dar vida con Él también cambió la vida de muchos de ellos que no creían. John Flavel dijo lo siguiente: cuando Cristo llama a un hombre de la tumba de su pecado, lo hace con la misma voz soberana con la que llama a Lázaro de la tumba. Esa voz no se puede resistir ni ignorar. Mi estimado, este evento nos recuerda que nuestro Salvador tiene poder absoluto sobre la vida y la muerte, tanto física como espiritual. Él no solo resucita cuerpos, hermanos, sino que resucita corazones muertos por el pecado. Te pregunto, ¿está el testimonio de tu vida siendo como combustible para la difusión del Evangelio, aunque sea con una persona? ¿Estás orando por alguien que tú quieres ver salvo? ¿Estás hablando de lo que Cristo ha hecho en ti con la misma pasión con la que estaba la multitud diciendo que vieron a Lázaro resucitar? Obviamente los fariseos se sentían amenazados por todo esto que sucedía, porque ellos decían, si este hombre sigue hablando y la gente conoce esto, todos más van a creer. Si ellos estuvieran vivos todavía se darían cuenta que todavía muchas más personas están creyendo en el Evangelio de Jesucristo. El versículo 19 es irónicamente glorioso porque ellos dicen, todo el mundo se ha ido tras de él. Gloria a Dios por eso, mis estimados, porque sinceramente espero que esta sea la relación también en nuestras comunidades, en la iglesia, en la escuela, en el trabajo, que muchas más personas crean porque han escuchado y han visto el testimonio de Jesucristo en nuestras vidas. Entonces, iglesia, en este Domingo de Ramos, al contemplar la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, hemos podido ver cómo las palabras de Jesús se han cumplido en Cristo Jesús, ¿no es así? Y así como Dios ha sido fiel a su palabra, yo los exhorto a que ustedes también sean fieles con las suyas. Si has propuesto algo, si has hecho una promesa a Dios, a tu familia, a tu iglesia, pídele al Señor que te ayude a cumplirla. Dios ha cumplido su palabra y gracias a ello Jesús entró triunfantemente a Jerusalén y continuará reinando en victoria por toda la eternidad. Recordemos que Jesús es el Redentor prometido. Él es el cumplimiento de la promesa hecha en Edén, el Rey humilde que vino a salvarnos y el Salvador glorioso que regresará por los tuyos. ¿Cuánto estamos esperando ese gran día? Que quizás puede ser hoy, quizás que unos decimos amén más duro porque no hay que pagar la renta el mes que viene. Desde Génesis, hermano, hasta Apocalipsis hemos visto cómo las promesas de Dios han sido cumplidas una y otra vez. Y eso, iglesia, nos trae seguridad y certeza. Seguridad de que el Dios que prometió salvación la cumplió en Jesús. Y certeza de que el evangelio que predicamos no es un cuento chino, como decimos nosotros, sino una verdad eterna, confiable, poderosa, llena de gracia. Así que sigamos el ejemplo de Cristo. Vivamos con humildad. Tenemos un Rey y Salvador humilde, vivamos con humildad y con la certeza de que el Dios que cumple lo que dice también cumplirá todo lo que está por cumplirse en la palabra, hasta que dice Maranata, ven Señor, regresa. No seamos como aquellos que a lo largo de la historia han fallado en sus palabras y en su integridad. Seamos imitadores del victorioso Jesucristo, el que vino en humildad y reinará en gloria por siempre. Hermanos, yo espero que nuestras voces, junto con los de la multitud que acabamos de leer, podamos decir, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hermanos, ¿cuántos podemos de corazón adentro decir, Señor, te amamos, gracias por tu gracia y misericordia? Entonces, hermanos, con estas palabras y el entendimiento de la llegada de la promesa, hermano, esta es la semana de la pasión donde nuestro Señor Jesucristo dará su vida, pero también la tomará de vuelta en el día de resurrección. Oremos. Señor, en esta hora estamos bien agradecidos a ti, Señor. Gracias, Padre, porque hemos visto aquí no solamente tu entrada triunfal, pero también hemos visto, Señor, como tu entrada, mi Dios, a Jerusalén ha sido algo que podemos ver desde las primeras páginas de la Escritura. Tú prometiste que el hijo de tu simiente, Padre, aplastaría la cabeza de la serpiente. Y hemos visto cómo tú nos has dado profecías y nos has dado entendimiento de lo que estaba por suceder.
Gracias, Señor, en este día por mostrarnos tu carácter de veracidad, que no mientes, que mantienes tu palabra. Gracias, Señor, por mostrarnos el carácter de Jesucristo, que es un rey humilde, quien ha venido simplemente para obedecer y hacer lo que tú le has dicho, Señor, para poder salvar a un pueblo en necesidad de salvación. Señor, que nuestros corazones puedan gritar, Hosana, salva ahora. Señor, te damos toda la gloria y el honor, Padre, y este día, Señor, te ruego por aquellos, mi Dios, que no están caminando contigo. Señor, yo te pido y te ruego que tu palabra, Señor, haya calado hondo en el corazón de aquellos en los cuales tú estás obrando. Padre, que luego del servicio se me acerquen y me digan, pastor, siento que el Señor está tocando mi alma. Y Padre, te pido, mi Dios, que continúes salvando vidas para tu gloria. Te damos toda la gloria y el honor en el nombre de Jesucristo. Amén.